cordial a su audiencia. El tema es muy complicado porque cortar las rutas es comparativamente como cortar las venas del cuerpo humano por donde fluye la savia, la sangre. Todos los sectores, hace rato conversamos con el transporte pesado, dice que la economía no da más, los productores se ven perjudicados, los avicultores, ha vuelto a subir el precio de la carne de pollo, el mercado lo decide. La situación es muy complicada, más allá de los datos que lograron, y gracias por el trabajo porque eso nos da una pauta de lo que siente y piensa la gente. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cuáles son las recomendaciones, licenciado? A ver, Marcelo, nosotros como entidad técnica lo único que podemos hacer es una lectura desapasionada, crítica, objetiva de la realidad, llamar a la atención sobre los daños, los perjuicios que implican tanto desde el punto de vista concreto, tangible, como del daño que se hace a la imagen del país, que puede ser incluso coadyuvante a que se profundice el daño económico. Y para eso sacamos un sondeo de opinión digital durante 5 días. Hemos logrado 1021 respuestas y los resultados están ahí. Como usted bien decía, el rechazo no solamente del 98% de la gente que respondió al bloqueo como una medida de presión, sino también que el 89% de esas personas quisieran que se sancione a los bloqueadores por los daños que causan. Nuestra institución, a tiempo de hacer una evaluación de los daños y de la cantidad de bloqueos que se dieron entre enero y agosto, ya lanzó 3 sugerencias respecto al tema. En primer lugar, por supuesto, lo que hay que hacer es evitar los conflictos. Para eso tenemos ciertos códigos de conducta social que se tendrían que respetar. Para eso están las normas, para eso están las leyes, para eso están las instituciones. Evitar nuevos conflictos. Segundo, si el conflicto se ha producido, gestionarlo rápidamente, porque de no hacerlo, pues lamentablemente la experiencia dice que si no se da el desgaste, aumenta la presión y al final, por esa presión, por la razón de la fuerza, se impone, ya sea una demanda o algún tipo de reivindicación. Y lo tercero, Marcelo, que es lo que está faltando, es la sanción. Es la sanción a quienes interrumpen el libre tránsito y afectan 2 derechos fundamentales, 2 derechos que están consagrados mundialmente, como son el derecho al libre tránsito y el derecho al trabajo. Entonces, reitero, voy a recoger esa expresión en relación a los transportistas que ya no pueden más. Lo escuchaba a don Juan Yusra hace una semana y media, 2 semanas atrás, cuando la CETUCB nos amenazaba de que iban a bloquear el país, que iban a paralizar el país. Este alto dirigente del transporte decía que el transporte pesado no iba a permitir más bloqueos y que iban a salir a desbloquear si es que se producían. Fíjese lo que está pasando. Las normas que están establecidas, las leyes se están violentando, las autoridades, las instituciones no están actuando, pero sí están actuando los bloqueadores. Entonces, ¿a qué se expone a la sociedad civil? A que se defienda. Y entonces lo van a hacer también por la vía de la fuerza. ¿Y quién va a vencer? El más fuerte. Ahora, yo le hago una pregunta. Con ese 98% de expresión desde la sociedad civil que rechaza los bloqueos, ¿usted cree que son una mayoría en el país los que bloquean? No, son unos cuantos. Lo primero que habría que hacer es identificar esos bloqueadores. De repente se trata de bloqueadores profesionales. Ya a mí me parece tan extraño que haya gente que se dedique a bloquear. ¿Y con qué se mantienen? ¿De qué trabajan? ¿De qué se ocupa esa gente? Creo que aquí las instituciones del Estado tienen que hacer su trabajo. El presidente ha pedido que pongamos empeño para reactivar la economía, lo dice en gran parte de sus discursos, pero estas acciones cortan el flujo de exportaciones, nos impiden cumplir con las obligaciones, porque eso no es cuando querramos, sino hay acuerdos, hay pactos, ¿no es cierto?, contratos que cumplir. ¿Cómo se ve perjudicado este tema? Porque las cifras que ustedes han lanzado de que las exportaciones han caído también están, ¿no es cierto?, dentro de los perjuicios que ocasionan este tipo de medidas. ¿Es correcto eso? Así es, Marcelo. Algo más, una puntualización. Este sondeo que hemos realizado, este aporte estadístico como una expresión de la sociedad civil,
de cómo está percibiendo el tema de los bloqueos, que se ha convertido ya en una escalada a lo largo de estos meses, y que preocupa, por supuesto, tiene relación con el ser de nuestra institución. El IPSE es una entidad técnica que conglomera en su directorio a entidades representativas de los sectores que usted ha mencionado: exportador, importador, agropecuario, industria, comercio, servicios, turismo, despachantes de aduana. Súmele a eso más los transportistas, súmele a eso el comercio interno. Entonces, el drama para nosotros se da tanto en función del abastecimiento interno. Ahí están los lecheros, los ganaderos, los agricultores, los porcinocultores, los comerciantes mismos, como en lo que hace a la exportación, pero también la importación. La unidad de estadísticas de nuestra institución hizo una evaluación, un estimado de pérdida, cuando las dos carreteras que nos unen con Cochabamba, que nos permiten sacar nuestros productos hacia ese mercado o por ese departamento ir hacia puertos del Pacífico para embarcar, solo en el caso de las exportaciones se pierden 6 millones de dólares por día. Y en el caso de la importación de los insumos, materias primas, maquinarias, etcétera, que llegan desde Cochabamba hacia Santa Cruz, desde otras aduanas del país, se pierden 4 millones de dólares. O sea, solo el comercio exterior, cuando se bloquean estas dos carreteras, se está impactando en 10 millones de dólares diario. Así nunca vamos a reactivar la economía, así no vamos a crecer más, así no vamos a poder hacer sostenibles los empleos. Y quiero recalcar esto: son unos cuantos, son unos pocos los que están perjudicando a millones de bolivianos, y por supuesto van a terminar perjudicándolo al propio gobierno, porque no se van a cumplir las metas de crecimiento que estaban establecidas. Le paso estos dos datos. El crecimiento del PIB al primer trimestre del año fue apenas del 2.3%. La expectativa era llegar a 4.86, el doble, imposible. Por eso este año no va a haber segundo aguinaldo. Un primer impacto. Y lo segundo, las exportaciones en los primeros 6 meses del año, comparativamente a enero-junio del 2022, han caído en 1.800 millones de dólares. Y así queremos que el dólar sea estable, así queremos crecer más. Lamentablemente, gran parte de la explicación durante todos estos meses tiene que ver con este tipo de acciones, de hecho, de presión que el 89% de los que han respondido a este sondeo dice que se debería sancionar porque se debe considerar un delito. Licenciado, le agradezco muchísimo, pero además eso está en la Constitución Política del Estado. Ahí la policía y las instituciones tienen la función que cumplir, están incumpliendo sus deberes. Le agradezco mucho por este análisis, muy gentil. Muchísimas gracias, Marcelo, por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Igualmente, muchas gracias. Las cifras económicas frías, claras, nos muestran que no andamos por buen camino con este tipo de acciones. Seguimos con la información. Con usted, Natalie, por favor. Gracias a la Radio Omega, ahora es momento de establecer contacto en vivo con nuestro